Prepárate porque en estas últimas horas el precio de Bitcoin ha roto una zona operativa clave. ¿Cuál va a ser el siguiente objetivo del precio? Y hoy sí que tenemos unas cuantas noticias que comentar. Estos son sus titulares. Ether podría tener dificultades para registrar repuntes significativos en 2025. La presión de los vendedores de Bitcoin lleva al Coinbase Premium Index a su nivel más bajo en 12 meses. Se pone en marcha una propuesta para que el Banco Nacional Suizo haga holding de Bitcoin. Steno Research dice que 2025 será el mejor año para las criptomonedas. Estadounidenses esperan un aumento de las acciones en 2025, junto con conflictos mundiales y políticos. Hype Digital traslada su sede a Texas y cita como razón un clima favorable bajo la administración de Trump. Morgan Stanley evalúa incluir criptomonedas en eTrade. Y por último, nuevo código alimenta los rumores de que el lanzamiento de pagos de X puede estar cerca. Pero antes vamos a estar comentando en qué situación está Bitcoin en el precio. Recordemos que en vídeos anteriores hayamos comentado cómo el precio venía a limpiar la zona de mínimos de la estructura y tras esta limpieza terminaba consolidando el reingreso. A partir de aquí recordemos que esperábamos lo antes posible una muestra de fortaleza intentando alcanzar la zona de la resistencia de los 99.550. Durante el primer movimiento alcista de Bitcoin veíamos que iba con bastante agresividad y conseguía romper la primera zona de resistencia, pero por suerte o por desgracia no consiguió romper la segunda zona de resistencia, que en este caso era la zona media de la estructura operativa, en torno a los 95.820. Después de este rechazo estábamos a la espera de confirmar cierta presión compradora en torno a la zona del VWAP semanal, y así fue, como comentábamos en el vídeo de ayer. A pesar de este amago que hizo el precio por perder la zona de soporte, consiguió recuperarlo y a partir de aquí empezó el movimiento alcista, que es justo lo que veíamos ayer, y comentábamos que iba a ser importante estar pendientes del precio una vez alcance la zona de resistencia, porque nosotros, para poder confirmar fortaleza, esperamos que el precio alcance esta otra zona de aquí. Y si ya de primeras vemos un rechazo sobre este nivel o incluso sin llegar a alcanzarlo, que también planteábamos esa hipótesis para un escenario de debilidad, entonces ahí tendríamos que valorar un cambio de contexto, porque nosotros, después de la limpieza, la consolidación y el inicio de la nueva tendencia, lo que esperamos es que esto pueda continuar por lo menos hasta alcanzar esta zona, para terminar de demostrar la fortaleza. Y esto, eso sí, debería hacerlo el precio lo antes posible. Y como veis, finalmente consiguió romper esta zona, por lo que mantenemos todavía el escenario alcista dentro de la estructura y seguimos teniendo el mismo objetivo en mente, que sería la zona de los 99.550. ¿Qué sucede? Aunque la dirección se mantiene, seguimos viendo cómo el precio continúa con este movimiento alcista como anticipábamos en días anteriores. También debemos de hacer otro pequeño apunte, nos guste o no. Y es que las cosas como son, este movimiento alcista está yendo bastante lento, va muy poquito a poco. A nosotros nos confirmaría mucha fortaleza si el precio hubiese ido directamente desde aquí a alcanzar la zona de resistencia, pero no lleva tanta velocidad, va poquito a poco. ¿Qué puede significar eso? Pues que me extrañaría que viendo la fortaleza que tiene el movimiento, que rompa de forma agresiva una vez alcancemos la resistencia. Vamos, que rompa en el primer intento. Es bastante probable que una vez alcancemos esta zona podamos tener algún retroceso, quizás similar a este que tuvimos anteriormente, ya que no está demostrando la mayor fortaleza que podría demostrar y debemos de considerar eso para poder luego ajustar nuestra operativa a esos potenciales movimientos. Si viésemos que va con mucha agresividad, pues incluso el precio podría romper rápidamente esta zona de resistencia. Pero viendo que le está costando un poco, no me extrañaría nada que una vez lleguemos a esta zona puedan tomar beneficios y que precisamente por eso podamos tener un pequeño rebote en el corto plazo, que no significa que ahí ya termine la tendencia, sino que necesitará
coger un poquito más de liquidez para luego intentar volver a atacar con más fuerza. Esto obviamente si la situación se mantiene, si de repente empezamos a ver compras agresivas, pues ahí el contexto cambia, pero podemos hacer el análisis en base a lo que tenemos actualmente en el gráfico. Mientras no veamos eso otro, pues seguiremos esperando esta situación en el mercado. Que no nos pille por sorpresa, incluso podríamos ver que el precio intente lateralizar dentro de esta estructura. Hay que tener en cuenta que ya nos vamos acercando al fin de semana, y ya sabéis que por lo general el fin de semana el precio tiende a lateralizar, por lo que si vemos que termina alcanzando la zona de resistencia, no me extrañaría que tuviese ese rebote y que comencemos a desarrollar una estructura sobre esta zona durante el fin de semana. Así que bueno, pendientes de ver esa continuación en el precio, a ver si es capaz de alcanzar la zona de resistencia durante las próximas horas. Mantendremos también un ojo encima de los VWAPs, ya que aquí tenemos además una pequeña confluencia con el VWAP mensual en torno a los 95.690 y el semanal lo tenemos aquí un poquito más abajo en los 94.430. Y ahora como siempre vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y en estas últimas horas estábamos viendo cómo los bots de alta frecuencia se activaban en diferentes puntos y ya comentábamos ayer que si esto se mantenía, probablemente el precio intentaría buscar las zonas de liquidez que habíamos comentado, que justamente es lo que han estado limpiando en el día de hoy. Como veis, esta primera zona operativa ya la han limpiado por completo. De hecho, vemos que después de esta limpieza tenemos un rechazo. Cuidado con esto porque esto podría anticipar una búsqueda de contrapartida, lo que serían señales bajistas, así que peligro ahí, eso sí, pero veíamos cómo luego continuaba poco a poco llevándose liquidez que todavía había sobre esta zona de los 97.780. Como veis, sigue quedando algo de liquidez, no han terminado de limpiarlo todo, sobre todo vemos hasta los 97.905, pero podríamos decir que hay un poquito más hasta los 98.350. En zona de longs, pues como veis no se ve gran cosa, la verdad. Respecto a liquidez de 100X no hay ningún nivel destacable ahora mismo, ya que donde más liquidez había era en esta zona y ya se lo llevaron todo. Que el precio esté lateralizando así también, un poquito raro sobre estos niveles y después de esta potencial toma de contrapartida, quizás el precio incluso podría frenar un poco en el corto plazo. Creo que debemos de considerar esto una pequeña pérdida de momentum alcista. Respecto a la liquidez de 50X, veíamos cómo limpiaban las dos zonas operativas donde más liquidez había. Sigue quedando un poco hasta los 97.905 y en torno también a los 94.197. Respecto a la liquidez de 25X, se han llevado gran parte de la liquidez que había, queda un poco en torno a los 97.880 y también en esta zona de los 99.035. Y respecto a liquidez de 10X vemos a partir de los 100.205 y poco más. En Bookmap estábamos viendo algunas órdenes de venta en los 99.000, se terminaron, bueno, más que retirando, se desplazaron a los 100.000. Luego esto volvió a caer a los 99.500 y recientemente ha vuelto a caer otra vez a la misma zona de los 99.000. No me fiaría mucho de este volumen de ventas porque como veis se está moviendo y creo que es spoofing más que otra cosa. Creo que es más interesante en estas ventas que hay aquí en los 97.950 y sobre todo el volumen de compras que estamos viendo que hay en los 96.350 que ha entrado a defender al precio. Anteriormente también vimos algunas ventas en los 97.040 y ahora mismo cerca del precio vemos cómo entraban algunas compras a defender al precio y también vemos compras a partir de los 96.600. En The Kingfisher estamos viendo muchísima liquidez en zona de longs. Cuidado con esto, ¿eh? Podríamos decir que desde los 96.115 hasta los 93.480. Cuidado porque en caso de iniciar un retroceso dentro de la estructura, estos podrían ser objetivos para ese movimiento bajista. Más concretamente, estas dos zonas operativas que despuntan un poquito en torno a los 95.130 y en torno a los 93.810. En los CVDs vemos compras agresivas desde Coinbase, yo os diría que liderando el movimiento alcista, luego acompañando más tarde Kraken. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez en ambos lados, un poquito en zona de shorts hasta estos 97.930, con pico de liquidaciones en los 97.730 y luego vemos en zona de longs desde los 96.600 hasta los 96.140 sobre todo.
con pico de liquidaciones en los 96.360. Los mapas de High Leverage por algún motivo hoy no están cargando bien. Y vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. El jefe de investigación de 10X Research sugiere que Ether podría no ser una inversión óptima para 2025, anticipando rendimientos inferiores en comparación con Bitcoin. Destaca una disminución en el crecimiento de validadores activos y cuestiona la efectividad de las próximas actualizaciones de Ethereum. El Coinbase Premium Index, que mide la demanda de Bitcoin en Estados Unidos, cayó a su nivel más bajo en un año, indicando una creciente presión de venta en el mercado estadounidense. Este descenso podría dificultar la recuperación del precio de Bitcoin a corto plazo, a menos que se produzcan cambios macroeconómicos significativos. Se ha lanzado una iniciativa en Suiza para que el Banco Nacional Suizo incluya Bitcoin en sus reservas. La propuesta requiere de recolectar 100.000 firmas antes de junio de 2026 para someterla a referéndum público, lo que podría posicionar a Suiza como un líder en la adopción institucional de criptomonedas. Steno Research anticipa que 2025 será un año récord para el mercado de criptomonedas, proyectando que Bitcoin superará los $150.000 y Ether alcanzará los 8.000. La firma atribuye estas proyecciones a un entorno regulatorio favorable, mejoras macroeconómicas y una mayor adopción institucional. Una encuesta revela que 2/3 de los estadounidenses prevén un aumento en el mercado bursátil en 2025, aunque también anticipan mayores conflictos políticos internos y tensiones internacionales. Este sentimiento podría influir en los mercados de criptomonedas, dada su correlación con los índices bursátiles. La empresa minera de Bitcoin Hype Digital anunció el traslado de su sede de Vancouver a Texas. La decisión se basa en la expectativa de un entorno regulatorio más favorable para la minería de criptomonedas bajo la administración del presidente electo Donald Trump. Morgan Stanley está evaluando la incorporación de operaciones con criptomonedas en su plataforma eTrade. La decisión se fundamenta en la anticipación de un entorno regulatorio más amigable hacia las criptomonedas con la próxima administración de Trump. Nuevas filtraciones de código sugieren que la plataforma X, propiedad de Elon Musk, podría lanzar su sistema de pagos denominado X-Money. Se especula que ese sistema podría incluir soporte para criptomonedas, dado el interés previo de Elon Musk en activos digitales como Bitcoin y Dogecoin. Y cuidado, porque Ethereum rompe la zona de resistencia y parece que intenta consolidar esta ruptura. Recordemos que en vídeos anteriores habíamos estado analizando cómo el precio de Ethereum estuvo desarrollando esta estructura operativa y se mantenía por encima de la zona media de la estructura mayor, considerando esto muestras de fortaleza, sobre todo si lo comparábamos con Bitcoin. Y en el día de hoy estamos viendo cómo el precio finalmente termina de romper la zona de resistencia y a partir de aquí tiene un pequeño retroceso para intentar consolidar esta ruptura. De momento vemos que el precio rechaza el reingreso en la misma, lo que son señales de fortaleza, y a partir de aquí podría valorarse oportunidades operativas en compra, buscando como principal objetivo la resistencia de la estructura mayor, que de hecho voy a mover esto para aquí y vamos a ver que el objetivo serían, a ver que no entra en el gráfico, serían los 3.555. De todos modos, también debemos de tener en cuenta esta otra zona que vamos a tener por el camino, que de hecho el precio durante la ruptura casi que ha frenado sobre esta zona que teníamos aquí, en torno a los 3.515. Esa podría ser una zona de control también intermedia para valorar esa operativa. Bastante positiva la situación de Ethereum en estos instantes.
En los mapas de liquidaciones de Trading Different estamos viendo cómo han dejado bastante liquidez en estos 3.295 y vemos que recientemente terminan de limpiar esta zona de shorts donde había bastante liquidez, aunque sigue quedando un poco, ya no es tanta. Respecto a liquidez de 100x no veo ninguna zona destacable. Liquidez de 50x destacamos estos 3.518. Liquidez de 25x se han terminado de llevar todo lo que había prácticamente y liquidez de 10x vemos que hay a partir de estos 3.550. En Bookmap estamos viendo cómo hay volumen de ventas en estos 3.470, intentando que el precio no continúe con ese movimiento alcista, aunque también habían ventas en los 3.460 y estas las han terminado absorbiendo. De igual forma también vemos compras en los 3.440 y en estos 3.420. Y en el corto plazo, como veis, estamos viendo esas órdenes de venta que comentábamos antes también y las que habían absorbido. En los mapas de The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en los 3.415.